Jilguero dorado. Es un pájaro de unos 13 centímetros, famoso por su bello canto. El macho adulto presenta una coloración amarilla en gran parte del plumaje. La cara es más anaranjada. Las hembras y juveniles son de un color pardo y con estrías en la parte ventral y dorsal. Al jilguero macho juvenil se lo suele reconocer por el canto. Se distribuyen por gran parte de América del Sur. Se distribuye desde el sur del Amazonas hasta el norte de la Patagonia Argentina, también parte del centro de Chile. Incluso se pueden hallar al noroeste de Sudamérica, por Venezuela, Colombia, Ecuador y norte de Perú, hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Habita en áreas abiertas, incluso en áreas rurales y poblados. Se lo puede ver en grandes bandadas, forrajeando en el suelo. Se alimenta generalmente de semillas. Anida en huecos. Jilguero dorado. Es un pequeño pajarito de unos 13 centímetros, cuya distribución abarca gran parte de América del Sur, excepto en gran parte de la cuenca del Amazonas, la región andina y el extremo sur del continente. El macho es de color amarillo con la cara más anaranjada. La hembra y los juveniles son pardos con estrías oscuras. Se alimentan principalmente de semillas. Misto. Es un pequeño pajarito de unos 11 centímetros, nativo de América Central y América del Sur. Es muy común y abundante en los pastizales de la región pampeana. A diferencia de otras especies similares, presenta pico grueso y de forma bastante redondeada. El macho es de un amarillo oliváceo con el dorso más agrisado. La hembra es marrón con poco amarillo, como se ve aquí. Habita en pastizales, sabanas o áreas rurales, en donde se alimenta de semillas de pastos. Anidan en el suelo y entre los pastos. En estas escenas se observa cómo vocaliza. Cabecita negra común. Es un pequeño fringílido de unos 11 centímetros. Es nativo de América del Sur. Su distribución abarca el centro del continente y parte de la cordillera de los Andes. Se suele hallar hasta los 4.100 metros de altura. El macho adulto se diferencia por presentar la cabeza de color negro. El resto es amarillo en gran parte del cuerpo, con la espalda más olivácea. La hembra y los juveniles no presentan capuchón negro en la cabeza y su plumaje es de un gris oliváceo. Se alimentan generalmente de semillas. Habitan en áreas semiabiertas, también en parques y jardines.
Avecita negra. Es un fringílido nativo de Sudamérica, midiendo unos 11 centímetros. Se distribuyen desde el sur de Bolivia y Brasil hasta el norte de la Patagonia Argentina. En Chile, solo en el extremo norte. En la cordillera de los Andes desde Perú hasta Colombia y entre Venezuela y Guyana. Los machos se caracterizan por tener un capuchón negro en la cabeza. La mayoría del resto del plumaje es amarillo. Las hembras y juveniles no presentan capuchón negro, son de una coloración más gris olivácea. Se suelen hallar en bosques y montes, también en parques y jardines. Se alimentan generalmente de semillas. Corbatita común. Es un pequeño pajarito de unos 11 centímetros, nativo del centro de Sudamérica, hallándose en gran parte de Argentina hasta el norte de la Patagonia. El pico es amarillento, los machos juveniles son más grises. El adulto presenta contrastes de blanco y negro en la cara y el pecho. La hembra es marrón. Estas aves se alimentan de semillas. Corbatita dominó. También conocido como chileno o chilenito. Mide unos 11 centímetros. Aquí se observa un macho que se distingue por la presencia de tonos blanco y negro, mientras que la hembra presenta un tono más uniforme. Este corbatita presenta un llamativo tono en su plumaje de marrón anaranjado. Su alimentación consiste en semillas y granos. Se distribuye por el noreste de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil. Se lo suele observar entre la vegetación acuática. Chingolo. Es un pájaro perteneciente a la familia Passerilidae, conocidos vulgarmente como gorriones del Nuevo Mundo. Estos últimos se encuentran emparentados con los escribanos del Viejo Mundo. Esta especie en particular se encuentra ampliamente distribuida por el continente sudamericano, en donde son muy abundantes, excepto en la cuenca del Amazonas, en donde están más ausentes. También al sur de Centroamérica. Estas aves habitan en una gran variedad de ambientes, estando presente hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Miden aproximadamente 14 centímetros. Su plumaje tiene tonos parecidos a los de un gorrión doméstico. Sin embargo, presentan un copete sobre su cabeza que son capaces de levantarlo o bajarlo. Tanto machos como hembras son muy similares en aspecto. Presentan un collar marrón rojizo en la nuca, garganta blanca y parte de la cara y corona gris, con rayas negras. Los juveniles son completamente estriados. Se han identificado varias razas o subespecies con ligeras diferencias de plumajes y cantos. Se alimenta generalmente de semillas. Bracita de fuego. Es un pajarito de unos 13 centímetros. Es nativo de América del Sur. Se lo encuentra en gran parte del centro y sur de Brasil, parte de Ecuador, parte de Perú, Bolivia, Paraguay y gran parte del norte argentino. El macho presenta colores más llamativos que la hembra. Ambos presentan anillo ocular blanco. El pico es grisáceo. El macho de color rojo difuminado de un tono pardo oscuro. Presenta un copete eréctil de color rojo intenso junto con 2 líneas negras en los bordes. La hembra es rosada. Habita en selvas, bosques y sabanas.
Se alimentan de frutos y semillas. No es un ave muy frecuente de observar. Monterita cabeza negra. Es un pequeño pájaro de unos 13 centímetros. Es nativo de América del Sur. Se encuentra al norte de Argentina, sur y oeste de Uruguay, Paraguay y el sur de Bolivia. El macho tiene una capota negra bien marcada que llega hasta la nuca. El vientre es blanco y el dorso gris. La hembra tiene una máscara oscura que se difumina hacia la nuca. También partes marrón claro que le dan un aspecto más sucio. Se alimenta de semillas y brotes. Siete vestidos común. Es un pájaro de unos 15 centímetros, nativo de América del Sur, distribuido por parte del noreste argentino, Uruguay, sur de Brasil y sur de Paraguay. Esta ave habita pastizales y arbustales en cercanías del agua. Ambos sexos son bastante similares, con el dorso oscuro y parte ventral rufo castaño. Presenta bigotera blanca, también la ceja, que se vuelve rufa más atrás. Su dieta se compone de semillas e insectos. Cardenilla. Es un pájaro nativo del centro de Sudamérica, de unos 16 centímetros. Su distribución abarca la región del Pantanal en Brasil, también en Paraguay y en el noreste argentino. Esta ave habita en ambientes ribereños y áreas pantanosas e inundadas, también en orillas de ciudades ribereñas, estando presente hasta los 700 metros sobre el nivel del mar. Es visualmente similar a otra especie conocida como cardenal copete rojo, con el cual comparte su rango de distribución. Se diferencia principalmente por la ausencia de copete. Además, el pico es amarillo, la garganta negra y las patas rosadas. Se alimenta de semillas y frutos. Esta ave realiza un nido en forma de taza en árboles o arbustos. Es un ave confiada, suele verse en parejas o en grupos. Cardenilla. Es un ave muy similar al cardenal copete rojo, ave con la cual se encuentra emparentada y se encuentra dentro del mismo rango de distribución. Se la diferencia por la ausencia de copete, el pico amarillo anaranjado y la garganta negra. Es un pájaro de unos 16 centímetros cuya distribución abarca el centro de América del Sur. Se encuentra en ambientes ribereños o zonas inundadas. Se alimenta generalmente de semillas. Los juveniles presentan la cabeza marrón anaranjado. Realiza un nido con forma de taza en árboles o arbustos. Cardenal copete rojo. Es un hermoso y llamativo pájaro de unos 19 centímetros.
Se distribuye por el centro de América del Sur. Son aves muy comunes de observar entre Río Grande do Sul en Brasil, Uruguay, el noreste argentino y Paraguay. También, aunque en menor medida, se pueden llegar a ver hasta el norte de la Patagonia. Los adultos se caracterizan por presentar una cresta sobre la cabeza. Esta es de color rojo intenso. Este mismo color se extiende por gran parte de su cabeza, garganta y pecho. El resto del vientre es blanco y el dorso gris. El pico es de un tono claro, siendo más oscuro por encima del mismo. Sus patas son negras. Los juveniles se diferencian por presentar tonos pardos y anaranjados en cambio del rojo intenso de los adultos. Habita en bosques, montes y sabanas, por lo general en áreas semiabiertas. En este caso se observa un ejemplar cambiando a su plumaje de adulto. Se alimenta de semillas, frutos e insectos. Debido a su popularidad como ave de jaula, fue introducido en Hawái. Y es una de las aves con mayor demanda como mascota en Argentina. Se suele mover en parejas, grupos o bandadas. A continuación se oye un poco de su vocalización. Reina mora grande. Es un pájaro de unos 15 centímetros, es nativo de Sudamérica. Se distribuye por el este de Brasil, Paraguay, Uruguay, sureste de Bolivia y norte argentino, también en parte de Colombia y parte de Venezuela. Es un ave robusta y de pico grande, con culmen recto. El macho es azul oscuro y la hembra parda. Habita en bosques, selvas y sabanas. Se alimenta de frutos, semillas e insectos. Reina mora chica. Es un pajarito de unos 14 centímetros. Es nativo de Sudamérica. Se distribuye por el sur de Brasil, Uruguay, sur de Paraguay y parte del litoral argentino. El macho, como se observa en este caso, es de un celeste. La hembra es parda. Presenta un pico grueso, con culmen curvado hacia abajo. Habitan bosques y selvas. Celestino común. Es un pájaro nativo de Sudamérica, midiendo unos 16 centímetros. Tanto machos como hembras son similares en aspecto. Su plumaje presenta una coloración gris levemente azulada, mientras que en las alas y la cola deslumbra con un celeste bien marcado. Se lo suele ver solitario o formando grupos. Se distribuye por América del Sur, desde el sur de la cuenca del Amazonas hasta el norte argentino y el Uruguay.
Esta ave habita en selvas, sabanas, arboledas, parques y jardines. Se encuentra presente hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Se alimenta de frutos, flores y semillas. Anida en los árboles. Estos construyen un nido en forma de taza, en donde la hembra pone unos 3 huevos. En este caso se muestran filmaciones de esta especie sobre el delta del Paraná. Celestino. Es un pájaro de unos 16 centímetros, nativo de América del Sur, cuya distribución abarca desde el sur y este del Amazonas hasta el noreste argentino y el Uruguay. Se puede hallar hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Tanto machos como hembras se caracterizan por presentar un color de plumaje gris celeste en gran parte del cuerpo, siendo llamativamente más azulado en las alas y parte de la cola. Habita selvas, sabanas y áreas arboladas en parques y jardines. Su dieta se conforma de frutos, semillas y flores. Anida en los árboles, construyen un nido en forma de taza. Naranjero. Es un pájaro de unos 17 centímetros, nativo de Sudamérica. El macho es muy colorido, con cabeza celeste y pecho y abdomen anaranjado. La hembra es más apagada. Se alimenta de frutos y semillas. Frutero negro. Es un pájaro de unos 18 centímetros. Se distribuye por gran parte de Sudamérica y parte de Centroamérica. En Argentina por el noreste. Habita bosques y selvas. Se alimenta de flores y frutos. El macho es negro y la hembra es rufo castaño. Tangará gris. Es un tangará de unos 13 centímetros, de cabeza amarilla anaranjada y el resto grisáceo. Es nativo de Sudamérica. En Argentina se distribuye por parte del noreste y parte del noroeste. Se alimenta de frutos e insectos. Pepitero de collar. Es un pájaro de unos 19 centímetros, nativo de América del Sur. Se distribuye por Perú, Bolivia, el oeste de Paraguay, el extremo sur de Brasil, Uruguay y en Argentina, por gran parte del norte y centro, excepto en gran parte de la ecorregión pampeana y selva paranaense. Está presente hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Hembras y juveniles presentan pico oscuro, mientras que los machos adultos presentan pico anaranjado. La cara es negra con ceja postocular blancuzca.
al igual que la garganta. Por debajo un collar negro. Se los ve solitarios o en parejas. Se alimentan de semillas y frutos. Pepitero gris. Es un pájaro de unos 20 centímetros. Se distribuye por gran parte de Sudamérica. En Argentina por gran parte del norte. Es común de observar entre matorrales y marañas. Habita selvas y bosques. Es mayormente grisáceo con la parte ventral más clara. Presenta una ceja blanca que llega hasta por el ojo. Presenta un pico grande oscuro. Así vocaliza. Pepitero verdoso. Es un pepitero de unos 20 centímetros. Se puede apreciar su ceja blancuzca que llega hasta la nuca. Habita selvas del litoral argentino. Urraca criolla. Se trata de un ave paseriforme de unos 35 centímetros. Esta pertenece a la familia Corvidae, o vulgarmente conocidos como cuervos. Estos son nativos de Sudamérica. Se distribuyen por el centro del continente, abarcando países como Paraguay, el este de Bolivia, sur y centro de Brasil, noroeste uruguayo y en el noroeste y litoral argentino. En el norte argentino se pueden hallar en bosques y selvas, también en Entre Ríos, en selvas en galería, sobre el río Uruguay. Los ejemplares de Capital Federal son exóticos. Son aves muy coloridas y de vocalizaciones variadas. Presentan una cola muy larga. Su iris es llamativamente amarillo, con marcas celestes en la cara y la nuca. Presentan una cresta de forma aterciopelada sobre la cabeza. El resto de la cabeza, pico, pecho y cuello es negro. El abdomen es blancuzco. El dorso es oscuro, algo violáceo. La cola tiene blanco en el ápice. Son aves oportunistas, se alimentan de frutos, pequeños animales como anfibios, pichones de otras aves, insectos y carroña. También hurgan entre los desechos. Son muy inteligentes y hasta pueden robar comida de la gente.
Estas aves anidan en los árboles, estos suelen formar grupos dispersos. Volatinero. Es un pájaro muy pequeño, de unos 10 centímetros. Se distribuye por México, América Central y América del Sur. En Argentina por gran parte del norte argentino. Presenta un pico cónico y puntiagudo. El macho exhibe un plumaje negro con brillo azulado. La hembra es parda con el vientre estriado. Habita en campos con arbustales y malezas. El macho suele realizar un vuelo corto, repetitivo, desde una rama para atraer a la hembra. Su vocalización suena así. Cachilo canela. Es un pequeño pajarito de unos 15 centímetros, de cabeza gris y ceja blanquecina. Nativo de Sudamérica. Habita pajonales cerca del agua. Cachilo ceja amarilla. Es un pequeño pájaro de unos 13 centímetros, nativo de Sudamérica. Presenta una coloración parda, con dorso estriado y una pequeña ceja amarilla. Esta ave habita en pastizales. Verdón. Es un pájaro de unos 22 centímetros. Habita en pastizales en gran parte del centro-sur de Sudamérica, desde el sur de Brasil y Bolivia hasta el norte de la Patagonia Argentina. En el dorso presenta una coloración oliva con estrías oscuras. El pico es naranja y la cabeza presenta un gris plomizo. Se alimenta de semillas e insectos. Anida entre los pastos. Es un ave nativa del continente sudamericano. Sus hábitats de preferencia son los pastizales y humedales. Mide aproximadamente unos 22 centímetros. Presenta un pico anaranjado. Su cabeza es gris plomizo. El dorso es verde oliváceo, algo amarillento. Presenta un canto bonito y melodioso. Lo realizan de a dúo entre el macho y la hembra, en donde esta última acompaña en el mismo. Esta ave se encuentra en zonas agrestes en gran parte de Argentina, en el norte, centro y hasta el norte de la Patagonia. También otros países limítrofes como Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y Bolivia. Se alimenta generalmente de semillas, también de insectos. Esta ave anida cerca del suelo, entre pastos altos o arbustos. Allí la hembra pone 3 huevos.
Coludo chico. Es un pájaro de unos 17 centímetros, nativo de América del Sur. Su distribución abarca el sur de Brasil, sur de Paraguay, parte del noreste argentino y parte de Uruguay. Se nota el contraste de su mejilla gris plomo. La cola termina en forma de puntas. Habita pastizales húmedos. Coludo grande. Se diferencia por su vocalización. Ratona. Es un pajarito de unos 11 centímetros. Se distribuye por América Central y América del Sur. Presenta una coloración parda. Suele habitar en parques, jardines y arboledas. Tacuarita azul. Es un pajarito de unos 12 centímetros. Se distribuye por gran parte del centro de Sudamérica. En Argentina, en gran parte del norte y centro. Presenta una coloración gris azulada. Ratona grande. Es un pájaro de unos 20 centímetros. Habita palmares y bordes de bosque en parte de Sudamérica. En Argentina, en Misiones y Formosa. Presenta ceja clara. Mielero. Es un pequeño pajarito de unos 10 centímetros. Se distribuye por gran parte del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, llegando hasta la provincia de Misiones en Argentina. Se alimentan de néctar y frutas. Juan Chiviro. Es un pájaro de unos 15 centímetros, de pico grueso. Se encuentra en gran parte del norte argentino y América del Sur, llegando hasta América Central.